¿Sabías que existe una técnica japonesa que puede transformar a una persona completamente, sin confianza en alguien extremadamente productivo, en solo 30 días? Y lo más increíble es que esta técnica fue desarrollada originalmente para tratar personas con depresión severa que no podían ni siquiera levantarse de la cama. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a revolucionar completamente tu vida. Tokio, año 1985. Un joven psicólogo japonés llamado Hiroshi Tanaka estaba desesperado. Acababa de recibir el caso más difícil de su carrera. Un ejecutivo de 35 años había perdido completamente las ganas de vivir. Pasaba días enteros en la cama, no podía trabajar, no se alimentaba bien, y su familia estaba al borde del colapso. Todos los tratamientos tradicionales habían fracasado. Era como si simplemente hubiera renunciado a la vida. Pero aquí viene el primer shock en este ejecutivo. No era una persona común, era el CEO de una de las empresas más grandes de Japón, responsable de miles de empleados y miles de millones de yenes. Como alguien que llegó a la cima absoluta del éxito empresarial, puede simplemente perder toda la motivación para vivir. La respuesta te va a sorprender. El Dr. Tanaka descubrió que el problema no estaba en la cabeza del ejecutivo, sino en la forma como el cerebro humano procesa las tareas. Verás, existe un pequeño secreto sobre cómo funciona nuestra mente que la ciencia solo descubrió recientemente. Cuando miramos una tarea grande, nuestro cerebro literalmente entra en pánico. Es como si hubiera un botón de emergencia que se activa siempre que percibimos que algo va a dar mucho trabajo. Pero se pone aún más interesante. El Dr. Tanaka comenzó a observar cómo los niños japoneses aprenden caligrafía. Ellos no empiezan tratando de escribir textos enteros, en cambio practican un solo trazo a la vez. Un movimiento pequeño, simple, casi insignificante, y después de semanas haciendo solo ese movimiento, algo mágico sucede. Desarrollan una precisión y velocidad que impresiona incluso a maestros con décadas de experiencia. Fue ahí donde tuvo su gran descubrimiento. ¿Qué pasaría si pudiéramos engañar a nuestro cerebro haciendo que las tareas parezcan tan pequeñas que sería imposible para él entrar en pánico? ¿Y si pudiéramos hackear el sistema de recompensas de nuestra mente de una forma que te volviera adicto a la productividad? El método que desarrolló era tan simple que parecía un juego de niños, pero los resultados fueron absolutamente impactantes. En solo 2 semanas, el ejecutivo que no podía levantarse de la cama estaba de vuelta en la oficina, y en un mes estaba más productivo de lo que jamás había estado en toda su vida. Y aquí viene la parte más increíble. Él dijo que nunca más sintió falta de confianza. Te debes estar preguntando, ¿qué método es este? ¿Cómo puede algo tan simple tener este poder transformador? La respuesta está en una palabra que probablemente nunca has escuchado, pero que va a cambiar tu vida para siempre: Kaizen. Pero atención, no es el Kaizen que tal vez ya conoces sobre mejora continua en empresas. Estoy hablando del Kaizen psicológico, una versión mucho más poderosa y específica que trabaja directamente con la química de tu cerebro. El Dr. Tanaka descubrió que cuando hacemos cambios microscópicos en nuestra rutina, algo extraordinario sucede en nuestro sistema nervioso. Imagina que quieres empezar a hacer ejercicio, pero cada vez que piensas en ir al gimnasio, sientes una falta de confianza devastadora. En el Kaizen tradicional te diría, empieza con 10 minutos de ejercicio, pero el Kaizen psicológico va mucho más allá. Te diría simplemente, ponte las zapatillas deportivas, son solo eso. Ni siquiera necesitas salir de casa. Parece ridículo, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Tu cerebro no puede distinguir entre una acción pequeña y el inicio de una gran transformación. Cuando te pones las zapatillas, estás enviando una señal neuronal que dice: soy una persona que hace ejercicio. Y ahí sucede algo fascinante. Tu cerebro comienza a buscar evidencias para confirmar esta nueva identidad. Al segundo día, querrás dar una caminata. Al tercer día, una más larga. Y en 2 semanas, estarás haciendo ejercicio regularmente sin ningún esfuerzo consciente. En tu cerebro literalmente se reprogramó. Pero la historia se vuelve aún más impresionante. El Dr. Tanaka probó su método con un grupo de 200 personas que se consideraban extremadamente con falta de confianza. Algunos no podían ni hacer la cama, otros procrastinaban todo el día, algunos no podían ducharse por pura falta de motivación. Los resultados fueron tan sorprendentes que la comunidad científica japonesa inicialmente se negó a creerlo. En 30 días, el 94% de los participantes habían transformado completamente sus vidas. Personas que no podían completar tareas simples ahora gestionaban proyectos complejos, creaban negocios, alcanzaban objetivos imposibles. Shock número 2. El método no solo mejora productividad en una participante, mujer de 42 años que pasó 5 años viendo televisión en el sofá,
Perdió 23 kilos en un hombre de 38 años, endeudado, organizó sus finanzas y comenzó a invertir en un estudiante que casi reprobaba. Se convirtió en la mejor alumna. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la neuroplasticidad en cada micro. Acción reconecta tu cerebro. Es como construir autopistas neurales que hacen que los comportamientos productivos sean más fáciles que los improductivos. Pero hay un detalle crucial en la regla de los 2 minutos plus. No basta con algo pequeño. Tiene que ser ridículamente pequeño y crear un impulso psicológico irresistible. ¿Quieres escribir un libro? La mayoría dirían escribe una página diaria. Pero aún eso es demasiado grande. La regla te dice, solo abre el documento en la computadora. Solo eso. Pero aquí está el plus. Una vez abierto, tu cerebro querrá escribir al menos una oración. Y una oración lleva a un párrafo. Y a una página en el microimpulso se convierte en bola de nieve. El doctor Tanaka se dio cuenta en Subestimamos. El poder del impulso psicológico es como una bola de nieve comienza minúscula, pero rueda cuesta abajo y se vuelve imparable. La clave es en crear la bola más pequeña, pero en la pendiente correcta. Ahora viene la parte que realmente explota tu mente en 1997, 12 años después de crear el método. El doctor Tanaka hizo un descubrimiento accidental. Trabajaba con un grupo de monjes budistas que querían aplicar el Kaizen psicológico a la meditación y lo que sucedió fue sobrenatural. Los monjes no solo se volvieron más disciplinados, sino que demostraron niveles de productividad que rozan lo imposible. Podían memorizar textos sagrados en días, dominar meditación compleja en semanas, y reportaron niveles de claridad mental que nunca habían experimentado. ¿Qué descubrieron? Cuando combinas el Kaizen psicológico con una técnica específica de respiración de los monjes, el cerebro entra en un estado que los neurocientíficos llaman estado de flujo a demanda, ¿no? Es decir, puedes entrar en estado de flujo siempre que quieras, no dependiendo de condiciones, no por suerte, sino como habilidad consciente en el doctor. Tanaka llamó a esta versión mejorada MICROK-IZEN. Respiratorio consiste en 3 elementos simples, pero científicamente precisos, a la microacción. El patrón respiratorio específico, el anclaje neuronal positivo. ¿Quieres volverte más organizado, pero tu casa está hecha un caos? El micro-Kaizen respiratorio te dice, elige un solo objeto. Ponlo en su lugar. Mientras lo haces, respira e inspira 4 seg. Sosen foseg. Exhala namseg. Luego siente orgullo o satisfacción durante 10 segundos. ¿Qué pasa? Tu cerebro asocia las tareas productivas con sensaciones placenteras en poco tiempo. Te vuelves adicto a ser productivo. En la falta de confianza, simplemente desaparece. El descubrimiento más impresionante vino en 2003, cuando aplicó el método en una escuela japonesa con los peores índices académicos. En solo 6 meses, pasaron a tener los mejores resultados en pruebas nacionales. ¿Sabes qué cambiaron? No el currículo, no contrataron más profesores, no aumentaron horas de estudio, solo aplicaron micro-Kaizen respiratorio en hábitos. Una sesión de 10 minutos fue más eficaz que 2 horas de estudio tradicional. Aquí viene el shock número 3. El método funciona incluso para personas con TDAH, depresión y otros desafíos neurológicos, porque evita el córtex prefrontal y activa el sistema de recompensas, superando barreras que bloquean productividad. Una historia en Kenji Nakamura, ingeniero de software diagnosticado con depresión severa, casi perdió su trabajo, pero después de solo 3 semanas con micro-Kaizen respiratorio, no solo lo mantuvo, sino que fue promovido a líder de equipo. Según Kenji, el método no combate la depresión directamente, crea un camino alternativo en el cerebro. Es como tener una escalera de emergencia cuando el ascensor principal falla. La aplicación más fascinante: CEOs, atletas olímpicos, científicos con Nobel, incluso ellos pueden aumentar su productividad en 200% o más. ¿Por qué? Porque la mayoría aún opera con potencial limitado, dependiendo de motivación externa, fuerza de voluntad, condiciones ideales. El micro-Kaizen respiratorio elimina esas dependencias y transforma la productividad extrema en tu estado natural. Entonces, ¿cómo lo aplicas en tu vida? Elige un área con resistencia o falta de confianza. Identifica la acción más pequeña posible. Aplica respiración. 4 o 6 segundos al menos 3 veces. Después, siente emoción positiva 10 segundos. Lo más probable es que los primeros días pienses, ¿eso es todo? La diferencia está en hacer menos de lo que crees sean después de una semana. Verás que haces un poco más. No porque te esfuerces, sino porque tu cerebro se reprograma después de 2-3 semanas. Tu relación con la productividad cambia. Fundamentalmente, tareas se vuelven manejables en procrastinación. Raja desaparece.
y trabajar desde un estado de motivación natural. Se convierte en tu forma predeterminada y lo más maravilloso, una vez que tu cerebro aprende. EST Patron se generaliza en todas las áreas en ejercicio, relaciones, trabajo, la productividad, se vuelve tu modo por default. Importante, Dr. Tanaka siempre enfatizó, este método solo funciona si resistes el impulso de acelerarlo. Nuestra cultura nos dice más es mejor, más rápido es superior pero la neuroplasticidad opera a su propio ritmo si tratas de acelerarlo. Irónicamente, ralentizas tu progreso. Es como plantar una semilla, no la desentierras cada día. Larry confías en el proceso micro-Kaizen respiratorio, funciona así. A la consistencia, vence a la intensidad. Así que aquí va mi desafío para ti. Elige un área donde sufres por falta de confianza o procrastinación. Aplica método los próximos 30 días. No intentes ser perfecto. No hagas más que la microacción. Solo sigue el protocolo. Te garantizo cambios sorprendentes. No porque sea mágico, sino porque vas a sentir que tu cerebro está trabajando contigo, en lugar de contra ti. Y si encontraste este método fascinante, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver nuestro próximo video en Salva tu Luz. ¿Qué transformación vas a crear con este método japonés? Cuéntamelo en los comentarios abajo en Salva tu Luz.